Vamos a charlar con Carlos Azojes, presidente del Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe. Está también con nosotros Estela García, es licenciada en Psicología y encargada de realizar el estudio. Aquí estamos hablando de los altos índices del síndrome de burnout que hay en el sector según lo alertan. ¿Cómo les va, Carlos, Estela? Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, coméntanos, a ver, Carlos, en principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos del síndrome de burnout? Cuando hablamos del síndrome de burnout, hablamos de un tipo de estrés muy particular, un estrés grave que se caracteriza por un gran agotamiento. Bueno. En este caso de los trabajadores de la salud, específicamente de los enfermeros. Perdón, Carlos, que es lo que para midió que el trabajo se había de investigación que llevaron adelante la doctora Ana Kelejian y la licenciada Estela García. A ver, justo se había cortado. Estamos complicados con la conexión el día de hoy. Volvernos a repetir. Estamos hablando de un estrés importante, digamos. Sí, te decía que cuando hablamos de síndrome de burnout, estamos hablando de un tipo muy particular de estrés, un estrés muy grave que se caracteriza por un gran agotamiento físico, mental y emocional. Y bueno, ese trabajo de investigación que permitió medir ese tipo de estrés en los trabajadores de la salud, específicamente los enfermeros, ese trabajo de investigación fue llevado a cabo por la doctora Ana Kelejian y Estela García, que la tenemos acá presente. Estela, característico, por ejemplo, en los enfermeros, después de lo que hemos vivido este año, digamos, ya lo venimos viendo desde hace ya varios meses, todo el personal de la salud, no solamente los enfermeros, pero contanos un poco cómo avanzan en este estudio y cuál es la particularidad de este sector puntual. Claro, sí. En cuanto a esto, ya hemos finalizado la investigación, ¿no? Realmente es una investigación muy importante y yo creo que sin precedentes acá en Argentina, me animo a decir, porque junto con la doctora Ana Kelejian hemos estado haciendo una investigación exhaustiva de todas las investigaciones que se habían hecho a nivel internacional y a nivel nacional y no hemos encontrado alguna investigación de este calibre. Por eso quiero decir que es una investigación en este 2020 hecha en casi 1000 enfermeros. La muestra fue de 948 enfermeros a los cuales les aplicamos una escala para medir el síndrome de burnout, que es una escala de Maslach. Y la aplicamos a toda la muestra y hemos podido conclusionar que toda esta muestra tenía un nivel alto de padecer, un riesgo alto de padecer este síndrome. Cuando nosotros hablamos del síndrome de burnout y para esta escala que usamos de medición, divide el síndrome en 3 subescalas. Tenemos agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Entonces nosotros hemos encontrado, ¿sí?, que había gran agotamiento emocional en toda la muestra, en un 37% de la muestra total. Y en lo que es realización personal, es decir, que justamente el enfermero, el profesional de la enfermería ya no siente que su profesión, por ejemplo, tenga sentido, que su vocación, que lo que haga genere un impacto, sino que se va desgastando. Este síndrome también le llaman el síndrome del quemado o de cabeza quemada, la traducción al español, ¿no? Porque realmente es algo que no es como un estrés normal, digamos, tiene otro calibre, que este síndrome te deja fuera de combate, realmente. Y no es que vos te podés tomar, por ejemplo, decir, bueno, a ver, estamos bajo estrés, nos tomamos 15 días de vacaciones y volvemos. Nos reiniciamos. Claro, esto no. Este síndrome tiene una particularidad y es que con tratamiento, obviamente una licencia, pero con muchos profesionales, un trabajo interdisciplinario, es un trabajo muy fuerte que hay que hacer cuando una persona cae en este síndrome. Y no es fácil salir, no es imposible, pero no es fácil y se requiere mucha ayuda. Así que bueno, en cuanto a esto hemos visto que de la población, de la muestra total que le hemos aplicado estos test, dio como resultado que tienen riesgo de padecer en un nivel medio a alto. Así que imagínate, esto es... Claro. No, quería preguntarte, a ver, yo al principio decía, sobre todo en esta época del año y después de este año.
Digamos que estamos llegando a un fin de año en el cual probablemente muchos profesionales están, todos en general, pero bueno, muchos profesionales de la salud están llegando, trabajando el doble de lo que estaban trabajando, cubriendo lugares, estando expuestos también, probablemente en algún momento también sabiendo que pueden exponer a su propia familia. Digamos, un montón de cuestiones en este año de pandemia tan particular y en esta época del año, ya cerrando el año, que me imagino que aportan. ¿Pudieron compararlo con algunos otros estudios que no necesariamente estén enfocados en personal de la salud para ver efectivamente cuán más grave es la situación en el personal de la salud? Mira, no hay sinceramente estudios, por eso digo que esta investigación no tiene precedentes, porque no hay estudios que se hayan hecho acá en Argentina sobre la población en enfermería. No te digo en el 2020, pero aunque sea hablemos de 5 años hacia atrás, no hemos podido encontrar, por eso no tenemos cómo comparar. Lo que sí te puedo decir, y no solo por este año que hemos pasado un año particular de pandemia, pero fuera de eso, nosotros correlacionamos algunos datos, como por ejemplo, hemos podido ver que aumentaba el riesgo en aquellos profesionales que trabajaban en 2 trabajos o 3. Es decir, por ejemplo, en el sector público, en el sector privado y de forma independiente. O aquellos que trabajan solo en el sector privado y después van al centro de salud o al hospital. Sostener esto, ¿no? Por miles de razones, ¿no? Porque no se llega a fin de mes, porque los sueldos son precarios, etcétera, pero sostener esta calidad de vida genera mayor riesgo. Y eso lo hemos podido ver cuando administramos las escalas de evaluación y después nosotras junto con Ana estuvimos correlacionando todos los datos. Así que, en síntesis, tener 2 o más trabajos es un factor de riesgo. Ahora vuelvo a Carlos para preguntarte algunas cuestiones vinculadas a lo que ustedes ven dentro del ámbito profesional. Pero Estela, quería preguntarte esto. ¿Está estrictamente vinculado a lo laboral y a las circunstancias que rodean lo laboral, o puede ser también algún factor externo, por ejemplo el económico, es decir, una persona preocupada por su pasar económico, por alguna otra situación que se le esté sumando a esta situación? Digo, ¿esto también suma o es más relacionado estrictamente a lo laboral y sobre todo al exceso de tiempo con el trabajo? Claro. Mira, yo siempre digo, ¿no?, que cuando hablamos del ser humano hay que ser muy criteriosos y yo creo que hay un sinnúmero de variables que intervienen para poder explicar que se dé tal o cual síntoma o tal o cual situación. Pero en cuanto a esto sí te tengo que aclarar que el síndrome de burnout es un tipo de estrés muy agudo, muy fuerte, que también no se le dice el síndrome de cabeza quemada, que se da solo en profesiones que están trabajando con el dolor humano, sea físico, mental, espiritual, es decir, por ejemplo, bomberos, voluntarios, enfermeros, psicólogos, médicos, ¿se entiende? Claro. Digamos, tienen mayor probabilidad, o se ha estudiado así, que se da en profesiones que tienen que ver con el cuidado del otro. Entonces, en cuanto a esto, fíjate que el enfermero tiene un papel crucial, porque hay encuestas que dicen que de cada una vez que el médico se acerca a un paciente, el enfermero se acercó 5 veces. Claro. Por lo cual, vos fíjate que hay mayor, ni hablar esta pandemia, ¿no? Mayor probabilidad de contagio, son el primer frente de batalla, pero también el desgaste emocional. Por eso puntuaron muy alto en agotamiento emocional. ¿Sí? Entonces es una profesión que realmente son resultados alarmantes, claro, si nosotros nos podemos pensar. Y bueno, la verdad que, como digo, es una investigación sin precedentes porque no se ha hecho en Argentina algo así hasta el momento. Así que podemos tener datos certeros, ¿no? Que es importante poder utilizar escalas de evaluación que midan con exactitud y podamos así conclusionar esto y decir, bueno, nuestra hipótesis está comprobada, que es que hay un alto riesgo en la población de enfermeros de padecer este síndrome. ¿Te sorprende, Carlos, estos resultados preocupantes de este estudio o de alguna manera confirma lo que vos ya venías viendo en el ámbito de la enfermería? Y te quiero ser honesto, en realidad no me sorprende tanto, porque claro, nosotros cuando ya veníamos tomando contacto con colegas por diversos motivos y cuando se inició la pandemia llevamos adelante un dispositivo de ayuda psicológica
que estaba a cargo de la licenciada Estela García, y ahí empezamos a ver notamos que los enfermeros estaban entrando en esta etapa de un agotamiento muy importante. Quiero recalcar algo. Hay algo que se pudo correlacionar, que es el doble empleo, que lo decía muy bien la licenciada Estela García, con este agotamiento. O sea, nosotros lo vemos. O sea, el enfermero que por su situación económica, porque es de público conocimiento que entre un 40 y un 50% nosotros trabajamos en 2 lados, apela al doble trabajo para poder sostener a su familia, tiene mayor prevalencia de padecer el síndrome de burnout. Eso quedó también demostrado en este trabajo. Y bueno, y también quiero comentarte algo. Nosotros este trabajo lo hicimos porque queríamos ver realmente cómo estaban los enfermeros en este momento tan particular de la pandemia, porque sabíamos que teníamos como antecedente lo que había pasado en los países europeos, donde los enfermeros con un solo trabajo habían entrado en este gran agotamiento, o sea, siendo de un trabajo de 6 8 horas a su casa, en cambio nosotros tenemos 14, 16 horas de trabajo diario. Y también este trabajo tenía como objetivo también poder determinar o poder ver desde lo científico lo que está peleando el colectivo de enfermería a nivel provincial, que es la necesidad de reglamentar el artículo 25 de nuestra ley, que habla que la enfermería es una tarea de alto riesgo. O sea, claro, con este trabajo hecho con la rigurosidad científica que marca la licenciada García y en este caso también la doctora Ana Quelejian, queda en evidencia de que hoy más que nunca el señor gobernador tiene que firmar el decreto que reglamente el artículo 25 de nuestra ley, que los enfermeros podamos tener una jornada laboral reducida, podamos tener una licencia profiláctica o terapéutica, también podamos gozar de un régimen jubilatorio diferencial. Esto lo dice nuestra ley de ejercicio profesional y lamentablemente pasaron 18 años de la sanción de nuestra ley y todavía no se reglamentó ese artículo. Si ese artículo se hubiese reglamentado cuando nosotros en su momento se lo pedimos al gobernador saliente Miguel Ricci, hoy seguramente los enfermeros de la provincia de Santa Fe estaríamos enfrentando esta pandemia de una manera distinta. Estaríamos menos cansados, menos agotados. Una pregunta más a cada uno quiero hacerles. Estela, ¿cuáles son los síntomas que puede tener una persona que padece el síndrome de burnout y cuál es el tratamiento? Obviamente no me lo vas a describir en televisión así tan fácil, pero ¿cómo se empieza a trabajar o qué es lo que le recomendás a un profesional que empieza a tener estos síntomas? Sí, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no?, es que a veces es difícil que el propio profesional identifique que está camino o que tiene riesgo y que está yendo para este camino de padecer el síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque generalmente los primeros que se dan cuenta que te empiezan a ver más irritable, más cansado, menos tolerante a la frustración, más enojado o más reactivo, empiezan a ver que cada vez te enfermas más a nivel físico, más resfríos, más esto, ¿no? En términos generales, agotamiento físico, mental, y no es porque haya algún problema de memoria, algún problema neurológico, no, es simplemente que las capacidades del procesamiento de la información, la memoria, la atención, están agotadísimas, entonces claro, uno rinde menos. Pero uno quiere seguir adelante porque uno es el último que se da cuenta y primero se dan cuenta tus familiares, se dan cuenta tus compañeros de trabajo. ¿Qué te pasa? Estás como... Porque uno está intolerante básicamente, ¿no? Y más cansado. Entonces, esto es un riesgo también para lo que es el desempeño laboral también. Entonces, el primer consejo que uno puede dar como, digamos, efector de salud mental es buscar ayuda. Y buscar ayuda profesional, porque la verdad que de este síndrome no se sale solamente con fuerza de voluntad interna. Acá hay que buscar ayuda profesional, y acá me refiero a un psiquiatra y un psicólogo, ¿no? Porque es muy importante que estos profesionales puedan acompañar el desarrollo del tratamiento. Así que eso es muy importante reconocer. Ante los primeros signos y síntomas que podemos sentir, es preferible frenar y buscar ayuda.
uno muchas veces, ante un estrés normal, no vamos a hablar de llegar a un burnout, no sé si alguna vez les ha pasado, pero uno viene ya cansado, estresado, y uno se esfuerza más y se autoexige. Y pareciera que no escucha el cuerpo, y el cuerpo te va pasando factura, ¿o no? Sí, Porque claro. uno empieza a estar... Exacto, entonces eso es lo que hay que escuchar lo interno, es decir, empezar a ver que, por ejemplo, me cuesta conciliar el sueño porque estoy hipervigilante, porque hay adrenalina en sangre, porque estoy alerta. Entonces, imagínate, en la cantidad de días en que no voy durmiendo bien, claro, llega un momento en que desbordo. Entonces, empezar a escuchar esto y, bueno, respetarnos. ¿Y esto se diagnostica? O sea, ¿me pueden diagnosticar síndrome de burnout? Sí, exactamente. Hay varias escalas para poder medirlo. Nosotros utilizamos una que el autor es Maslach y lleva su Claro. nombre, que es la que nos pareció más apropiada para la investigación. Es una escala que tiene 22 ítems, donde la persona va contestando, por ejemplo, ¿sentís cansancio a nivel físico cuando llegás de tu trabajo? Y la persona va contestando a veces, nunca, poco, nada. Entonces, luego todo eso se codifica y se llega al resultado de cuál es el nivel. Eso, obviamente, en el consultorio el profesional lo puede aplicar y puede saber si esta persona está transitando o no y se diagnostica, Claro, por supuesto claro. que sí. Y Carlos, más allá de esto que mencionabas, la importancia de que el gobernador firme el decreto reglamentando la ley que se aprobó hace mucho ya, ¿cómo has observado de alguna manera la atención para con los profesionales de la enfermería respecto a las autoridades gubernamentales durante esta pandemia? Porque mucho se ha hablado de todo lo que se ha hecho, de la cantidad de respiradores, de las camas, del fortalecimiento del sistema de salud. Ahora el sistema de salud tiene como columna vertebral personas, más allá de camas y respiradores. ¿Cómo ha sido para vos esa atención? Mira, no te voy a responder para mí, sino para los enfermeros, porque nosotros estamos en contacto permanente. Los enfermeros no se han sentido cuidados. Es más, hubo una gran indignación del personal de enfermería. Ahora ese estado de ánimo un poco no es tan así. Hubo una gran indignación cuando las paritarias le dieron a otros profesionales de la salud un suplemento por alto riesgo. Y en realidad nosotros los enfermeros que estamos en una relación 5-1, en contacto directo con el paciente, no nos dieron el suplemento de alto riesgo, y más aún teniendo en nuestra ley de ejercicio profesional. La verdad que nosotros estamos aspirando a una mesa de diálogo, porque más allá de las palabras bonitas o de las grandes gigantografías que hemos visto en las grandes ciudades diciendo cuidar a los que cuidan, los enfermeros no nos sentimos cuidados. ¿Y cuándo nos vamos a sentir cuidados los enfermeros? Nos vamos a sentir cuidados cuando realmente se escuchen nuestros reclamos y se nos cuide de esa manera, porque cuidar a los enfermeros en función de nuestros reclamos es mejorar el sistema de salud. No nos olvidemos que enfermería es el que está en contacto directo con el paciente las 24 horas. Sí. Y no podemos tener enfermeros enfermos cuidando a pacientes enfermos. Entonces, es hora realmente que nos sentemos a ver cómo las problemáticas de enfermería se constituyen en política de Estado, porque los países europeos que se han dado cuenta del gran trabajo que hizo la enfermería en esta pandemia, están mejorando las condiciones laborales de los enfermeros, y va a llegar un punto donde va a haber una emigración de enfermeros como lo hubo hace 8 años atrás a esos países centrales. Los enfermeros que hoy se reciben, los enfermeros jóvenes, que tienen tal vez... quieren volar y van a ser tentados por estos países centrales, y vamos a formar enfermeros para después exportarlo a esos países. Entonces, empecemos a mejorar las condiciones laborales de los enfermeros, y eso va a hacer que el enfermero se sienta gratificado por el trabajo que realmente hacemos. Carlos, Estela, gracias por su tiempo, muy amables. Gracias a ustedes.